Yo percibo que la presidenta hoy refleja los dos peores vicios que el peronismo ha tenido en su historia. El primero, el vicio del autoritarismo, aquel que nos obligó a mi generación a hacer enormes esfuerzos para demostrarle a la sociedad que los peronistas creíamos en la democracia. Del primer peronismo. Del peronismo de los fines del 50, la primera mitad del 50. Un peronismo lleno de autoritarismo y que para muchos les hizo sentir que eso era una dictadura. Yo no puedo decir que el gobierno no es democrático, porque sería una enormidad, pero sí digo que tiene un sesgo autoritario que preocupa, ¿no? Y a su vez ha copiado de los 70 el vanguardismo, que es otro vicio que el peronismo tuvo y fue espantoso, espantoso. Y la presidenta ha generado una nueva forma de vanguardismo. Hay una vanguardia esclarecida que, bueno, en el Congreso dice barrabasadas contra el socialismo, por ejemplo, ¿no? Esa es parte de la vanguardia que entiende una revolución que muchos de nosotros no entendemos en qué consiste. ¿Cuál es la revolución de la que me hablan? La revolución es quitarle la CGT a Moyano para dársela al que dice el gobierno era agente de inteligencia del batallón 601 durante la dictadura. Se está refiriendo a Gerardo Martínez de la Construcción, sí. del sindicato de la A eso, a los que eran los gordos. Había una mayoría automática en la Corte y había un sindicalismo automático que permitió en los años 90 la destrucción del empleo. Esa es la revolución de la que me están hablando. ¿Cuál es la revolución de la que me están hablando? ¿La que hace que el gobierno y Macri voten todo lo mismo? ¿O la que hace que Menem vote todo lo que el gobierno pide? Esa es la revolución de la que me están hablando. Yo la verdad estos esclarecidos ya los conocí. Y la verdad es que para mí, a mí no me esclarecen mucho. A mí me parece que esas cosas van generando en la gente un malestar creciente, ¿no? Nadie quiere vivir con ese autoritarismo y con la soberbia de los que se sienten vanguardia. Recién lo escuchaba a Moyano, decía Moyano con algún grado de razón que se observa cierta soberbia y cierto autoritarismo. Yo percibo que la presidenta hoy refleja los dos peores vicios que el peronismo ha tenido en su historia. El primero, el vicio del autoritarismo, aquel que nos obligó a mi generación a hacer enormes esfuerzos para demostrarle a la sociedad que los peronistas creíamos en la democracia. Del primer peronismo. Del peronismo de los fines del 50, la primera mitad del 50. Un peronismo lleno de autoritarismo y que para muchos les hizo sentir que eso era una dictadura. Y tuvo una generación que la Renovación Peronista trabajó mucho en eso en su momento, para democratizar el partido y para mostrarse claramente como una convocación democrática. Bueno, yo no puedo decir que el gobierno no es democrático, porque sería una enormidad, pero sí digo que tiene un sesgo autoritario que preocupa, ¿no? Y a su vez ha copiado de los 70 el vanguardismo, que es otro vicio que el peronismo tuvo y fue espantoso, espantoso. Y la presidenta ha generado una nueva forma de vanguardismo. Hay una vanguardia esclarecida que, bueno, en el Congreso dice barrabasadas contra el socialismo, por ejemplo, Eso ¿no? le iba a preguntar. ¿Qué pensó usted cuando vio o se enteró de las declaraciones del diputado Andrés Larroque, que acusó al socialismo de narcosocialismo? Me pareció una enormidad. Yo puedo entender que él habrá estado excitado en el momento de hablar y habló como habló y qué sé yo. Es incomprensible, desde el punto de vista racional es incomprensible que se haya referido de ese modo. Desde el punto de vista político cometió un error enorme porque casi deja desguarnecido al gobierno, ¿no? Con el retiro de toda la oposición. Pero en el fondo lo que pasa es esto, ¿no? A mí no me parece muy razonable que en defensa de la pésima administración de Aerolíneas Argentinas se le diga a los radicales que no pueden administrar una calecita. Más allá de los problemas que habrán tenido en la gestión. Además es otra generación de radicales, también esto hay que decirlo. Y no me parece bien llamar a los socialistas, tildar a los socialistas de este modo, francamente lo digo, no me parece bien. Pero me parece que tiene que ver con esto que estaba hablando antes. Esa es parte de la vanguardia. Esa es parte de la vanguardia que entiende una revolución que muchos de nosotros no entendemos en qué consiste. ¿Cuál es la revolución de la que me hablan? La revolución es quitarle la CGT a Moyano para dársela al que dice el gobierno era agente de inteligencia del batallón 601 durante la dictadura. Se está refiriendo a Gerardo Martínez de la Construcción, del sindicato de la Construcción. A eso, a los que eran los gordos. Había una mayoría automática en la Corte y había un sindicalismo automático que permitió en los años 90 la destrucción del empleo. Esa es la revolución de la que me están hablando. ¿Cuál es la revolución de la que me están hablando? ¿La que hace que el gobierno y Macri voten todo lo mismo? ¿O la que hace que Menem vote todo lo que el gobierno pide? Esa es la revolución de la que me están hablando. Yo la verdad estos esclarecidos ya los conocí. Y la verdad es que para mí, a mí no me esclarecen mucho. Pero a mí me parece que esas cosas
van generando en la gente un malestar creciente, ¿no? Nadie quiere vivir con ese autoritarismo y con la soberbia de los que se sienten vanguardia.